Contar es algo que para mí es obvio, pero seguramente para vos que me estás escuchando no. Cuando vos sufrís una convulsión, tenés una convulsión, realmente no recordás nada de la convulsión. Y para agregarle un dato de color a lo que me pasaba a mí, siempre me sucedían mientras dormía, con lo cual menos recuerdos tenía de lo sucedido. Hola, soy Vero de Psicología Holocuántica y hoy quería compartirte otra parte de mi historia de cuando tenía 21 años y me diagnosticaron epilepsia. Bueno, te voy a dar el contexto de mi situación en esa etapa de mi vida. Estaba en el tercer año de la carrera de la licenciatura en psicología, estaba viviendo en Mar del Plata, en la casa de mis abuelos, y venía de haber tenido una relación larga desde mis 14 a mis 19 con mi primer novio, y para ese entonces ya estaba de novio con otra pareja que era bastante más grande que yo en edad, de la cual yo me sentía muy enamorada, y con la cual tuve una relación bastante compleja, tirando, yo te diría, a violenta. Bueno, lo que te voy a contar es algo que para mí es obvio, pero seguramente para vos que me estás escuchando no. Cuando vos sufrís una convulsión, tenés una convulsión, realmente no recordás nada de la convulsión. Y para agregarle un dato de color a lo que me pasaba a mí, siempre me sucedían mientras dormía, con lo cual menos recuerdos tenía de lo sucedido. Sí, obviamente me quedaba cada vez que tenía una convulsión, que no fueron muchas, creo que fueron 4 o 5, ¿sí? Una sensación de agotamiento, de cansancio y de letargamiento terrible, varias horas después, inclusive 24 o 48 horas después. Cuento todo esto para relatarte que un poco llegué a ese diagnóstico de la mano después de haber pasado por varios médicos, varios electros de cerebro y qué sé yo, pero lo que me doy cuenta es que yo en esa etapa, y de hecho, bueno, fue justamente lo que me permitió ir transformando ese síntoma y darme cuenta de qué me estaba pasando, vivía una situación de estrés continua y tenía varios focos de estrés. El primero y el más importante en ese momento, mi tercer año de facultad, me estaba yendo excelentemente bien, era una alumna muy buena y no quería bajar el ritmo, y como muchos saben, el tercer año de cualquier carrera es un año en donde se te pone a prueba de verdad. Entonces, la presión que yo misma me generaba con la facultad, al vivir también en Mar del Plata en la casa de mis abuelos, ser de una generación distinta, tener otras costumbres, también vivía como muy invasiva la situación de estar viviendo en la casa de ellos y sentía que ellos también se sentían invadidos por mi presencia, que si bien nunca se decía nada, pero todo estaba ahí como en el aire, se percibía, se sentía. Yo viajaba continuamente desde Mar del Plata, donde estudiaba, hacia Tandil, que era la ciudad donde vivía, desde siempre, digamos, desde que mis padres se habían asentado acá. Y cuando llegaba a Tandil me ponía a laburar en el negocio de mis padres. Yo veía que por ahí también había una expectativa muy grande hacia mí, era una vivencia muy personal, era mía. Y sumado a todo eso, al estar saliendo con la persona que les comenté que estaba saliendo, y la relación era muy, muy intensa, muy de darlo todo en todo sentido, me tenía que salir bien todo. Y así fue como mi cuerpo me detonó, mi cuerpo me pasó factura de tanto estrés y de tantas cosas vividas. Importante diferenciación te voy a hacer, que fue algo que me fui dando cuenta con el tiempo. No es lo mismo tener convulsiones que ser una persona epiléptica. Lo que yo tuve en realidad después, y ahora con el diario del lunes lo puedo decir, fueron convulsiones. Yo estaba convulsionada, estaba con muchas cosas, estaba estresada, y si bien los electros me daban con una actividad eléctrica cerebral que no era la correcta, era porque realmente yo me sentía en ese estado. Estuve medicada durante 5 años y una vez que pasaron esos 5 años, logré pasar 2 electros bien, y eso significaba que yo tenía mi alta como paciente epiléptica. Pero te vuelvo a repetir, hacé tu evaluación personal y fíjate que muchas veces los diagnósticos nos encasillan y nos hacen creer que somos algo que no somos. En mi caso, vuelvo a decir, ese diagnóstico que a mí me dieron fue bastante traumático para mí. Cuando logré darme cuenta de que no eran una epiléptica, sino que en realidad lo que yo tenía era convulsiones, pude revertir ese síntoma y pude ir a vivir diversas y diferentes situaciones de mi vida desde un lugar distinto, y eso fue lo que creo que más me ayudó a la hora de poder salir de ese síntoma. Por supuesto que después hubo otras movidas y otros desencadenantes que ya te contaré en otros videos. ¿Qué consejo le darías a una persona o a una familia que conviven con la patología de las convulsiones y o la epilepsia?
Bueno, a ver, las convulsiones y o la epilepsia, ¿no? Tienen diferentes orígenes, hay diferentes tipos de convulsiones, diferentes tipos de epilepsia. Obviamente que hay que hacer un acompañamiento médico, pero lo más importante, si querés mejorar tu calidad de vida y si querés sentirte bien frente a las dificultades que tu salud te presenta, es que hagas un acompañamiento con un terapeuta, que descubras, ¿sí?, qué te tiene convulsionado, que descubras cuál es tu miedo, que descubras qué partes tuyas están siendo, que vos sentís que están siendo atacadas, cuál es la lucha interna que tenés, porque todas esas preguntas y otras tantas que te vas a poder hacer te van a ayudar a darte cuenta a qué te llevó a tener ese diagnóstico y qué tenés de tu vida sin tomar. ¿Y qué le dirías a una persona que tiene vergüenza porque sufrió una de estas convulsiones en público y decide aislarse por la vergüenza que le da? Y también, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que les toca vivir y acompañar la epilepsia o la convulsión de otra persona? Bueno, te respondo primero la segunda, ¿sí? No hay mucho para hacer más que acompañar a la persona en el momento que lo está viviendo. Se puede contabilizar la cantidad de segundos o minutos que dura la convulsión. A lo sumo lo puedes poner de costado, pero antes estaba como ese mito de que había que ponerle algo de la lengua. No, nada de todo eso es necesario ni hay que hacerlo. Y con respecto a lo que tiene que ver con lo social, que es tu primer pregunta, me parece que la clave sería no aislarte, ¿sí? Lo que vos vivís es una situación que por ahí no sería la que uno quisiera vivir, pero es una situación que a lo mejor también te pasa para que vos puedas aprender a abrirte y que le puedas dar espacio a eso que te sucede. Entonces, no te aísles, sería la mejor sugerencia, no te encierres porque necesitas de lo social para inclusive salir adelante y que ese síntoma vaya mermando o por lo menos vos puedas aprender a convivir con él de una manera satisfactoria. Bueno, si te quedó alguna duda, podés escribirnos para comentarnos y preguntarnos lo que quieras y te lo iremos respondiendo. Gracias por vernos hasta este momento. Suscríbete a nuestro canal para seguir viendo más de nuestros videos.